¿Cómo ven ahí? Yo digo que es mejor. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas las que nos siguen en la transmisión en vivo por las diferentes plataformas digitales con las que cuenta nuestro instituto y demás institutos del país. Su servidor, licenciado Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano, actualmente secretario general de Acuerdos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien fungirá como moderador. A nombre de los integrantes del Consejo General de este órgano garante en el estado de Oaxaca, damos inicio a la mesa de debate Información en la Red, muy en específico abordando claro la protección y ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales conocidos como derechos ARCOS. Lo anterior en el marco del Día Internacional de Datos Personales. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el estado de Oaxaca les da la más cordial bienvenida a la jornada Retos Actuales para la Protección de los Datos Personales con la mesa de debate de Información en la Red, Protección y Ejercicio de los Derechos ARCOS. La conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales tiene como objetivo generar conciencia acerca de la importancia de proteger, promover y difundir el derecho a la privacidad, así como destacar la importancia que tiene la protección de datos personales como derecho humano consagrado en la legislación mexicana e en instrumentos internacionales. Ahora bien, me permito presentar a quienes nos acompañan en este tan importante evento. Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias. Doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y a la contadora pública Mayra Rocío Moncada Majeum, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Continuando con el programa, cedemos el uso de la voz a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, quien dará las palabras de bienvenida de este evento. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Me complace mucho estar en esta jornada Retos Actuales para la Protección de Datos Personales y sobre todo saludar a quienes participan, mujeres distinguidas y destacadas en diferentes entidades federativas que hoy tienen a su cargo pues esta gran responsabilidad de atender los organismos garantes. Principalmente saludo a la anfitriona. Me da mucho gusto, María Antonieta Velázquez Chagoya, que hoy estés impulsando esta agenda en materia de datos personales, sobre todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Datos Personales. Un tema que sin duda ante esta coyuntura por la crisis de salud también ha cobrado mayor vigencia e importancia entre la población. Saludo también a la comisionada, al comisionado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y naturalmente a quienes participan en la mesa de debate, Fabiola Gilda Torres Rodríguez de Zacatecas, qué gusto verte, Fabi, a Reina Lisbeth Ortega de Michoacán, presidenta, qué gusto también de estar contigo, estimada Reina, y a Mirna Rocío Moncada de Hidalgo, también a quien me da enorme gusto poderla ver en esta mañana. Además de las personas que nos acompañan en esta transmisión, y quiero decirles que al igual que para garantizar el derecho a saber, los organismos garantes, tanto el nacional como de las entidades federativas, tenemos este papel dual trascendental para que las personas eviten intromisiones en aspectos que afecten su integridad y su privacidad, y también para que tengan garantías y mecanismos que protejan su información personal. Esta tarea, bueno, pues no es menor,
A medida que los efectos de la pandemia del COVID-19 han ido avanzando y se han propagado en todo el mundo, distintos aspectos de nuestra vida cotidiana también ha transitado al ámbito digital. Actualmente, las personas, las instituciones públicas y las organizaciones privadas dependemos cada vez más de estas plataformas digitales para comunicarnos, para obtener información, para educarnos también y realizar distintas labores como atención de algunos servicios que hay que pagar o que hay que cuidar. Incluso socializar y también para entretenernos. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido el acceso y el uso de estas tecnologías, tan solo en México, según datos del INEGI en el año 2019, se registraron más de 80 millones de internautas y esto ha llevado a un almacenamiento y tratamiento masivo de información personal que expone a quienes somos titulares de estos datos personales y naturalmente a los responsables de su resguardo a múltiples desafíos. Esa es la realidad que tenemos en la era digital, por eso la pertinencia de llevar a cabo este foro. Y es importante instrumentar y fortalecer, bueno, por un lado, sí, el marco normativo que garantice, proteja y promueva la protección efectiva de los datos personales, de nuestra vida privada y de los derechos de las personas. Hoy en día hay 121 países, es decir, casi el 63% que cuentan con una reglamentación general y hay 84 autoridades nacionales en la materia, lo cual, bueno, pues es un síntoma del interés que hay en los estados para aprovechar los beneficios de la revolución digital sin descuidar los riesgos asociados al tratamiento de los grandes volúmenes de información. En México, ustedes lo saben, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que ya lleva más de 10 años, hay que revisarla. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es del 2017, y ambas establecen distintas reglas para asegurar que nuestra información personal sea utilizada con apego a la legalidad. Pero aún tenemos mucho por hacer. Por ejemplo, fomentar, como lo es a través de este y de otros foros que se están organizando en distintas partes del país, una cultura de responsabilidad sobre el cuidado de los datos personales por parte de distintos sectores de la población. Quiero darles, por ejemplo, algunos datos que son importantes. Según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información, en el 2019, aproximadamente el 19% de la población ejerció algún tipo de derecho de acceso, rectificación, cancelación o bien oposición de sus datos personales. Bajo esta perspectiva, pues estoy segura que esta jornada que estamos por comenzar resultará muy provechosa porque podremos reflexionar y plantear soluciones a problemas de una sociedad cada vez más interconectada. No puedo, insisto, dejar de reconocer la disposición y el esfuerzo del Pleno del órgano garante de Oaxaca, una muy hermosa entidad federativa, rica en tradiciones, en cultura, en gastronomía, por materializar esta mesa de debate en el marco de la serie de eventos que desde el Sistema Nacional de Transparencia se están impulsando en todo el país con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos. Desde este instituto, que es el INAI, que es responsable de tutelar y garantizar los derechos tanto de acceso a la información como de protección de datos, creemos que este tipo de acciones de colaboración con los órganos garantes locales son fundamentales para volvernos más cercanos a la gente y avanzar en una cultura de transparencia y de protección de datos. Por eso me complace mucho que me hayan invitado, me siento muy honrada de estar con ustedes y les deseo mucho éxito para este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta. A continuación, también cedemos el uso de la voz para su intervención a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta del IAI Oaxaca. Gracias y muy buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ya sea virtualmente o en este caso a nuestros ponentes. Agradezco de antemano a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien es comisionada presidenta del INAI, y al mismo tiempo a las comisionadas Mirna, Reina y Fabiola. Es un privilegio tenerlas en esta mesa de debate.
En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca ha organizado una serie de eventos cuya finalidad es instituir y hacer partícipe a toda la ciudadanía el ejercer sus derechos y protección de datos personales, específicamente en las redes. Recordemos que el pasado 4 de enero hubo un cambio en las políticas de privacidad de la aplicación de WhatsApp que violentaba la privacidad de los usuarios. Así como este ejemplo, existen miles de aplicaciones y sitios web que vulneran nuestros datos personales y lamentablemente no le damos relevancia. Es por esto que actualmente vemos que por la pandemia hemos visto la necesidad de utilizar con más frecuencia el Internet y no solamente sobre temas de investigación, como ya lo decía la maestra Blanca Lilia, sino también para hacer compras, usar redes sociales y aunque dicha cotidianidad nos haga ver como algo simple y en algunas veces seguro, pues la realidad es otra. El robo de identidad en nuestro país es un delito que va en mayor crecimiento. Tan solo en 2020 llegamos al 8º lugar a nivel mundial de los países con mayor índice de este delito. Entonces, generalmente asociamos el robo de identidad con la usurpación de algún perfil en la red social, pero principalmente es manipular los datos financieros de las personas y existen muchos métodos para cometer este delito, ya sea clonando las tarjetas, por medio de los correos electrónicos falsos, unas páginas web apócrifas, los correos spam, los juegos troyanos, virus, etc. La verdad es de que existe un universo de posibilidades y es importante que sepan que se puede prevenir este delito o denunciar. Existimos órganos autónomos que ayudamos a cuidar los datos personales y es por ello que hemos decidido invitar a las comisionadas a que nos acompañen el día de hoy para que comenten y den recomendaciones sobre el uso de nuestros datos personales, así como el ejercicio de los derechos ARCO. Quiero comentarles algo. Además, no es una coincidencia que nuestras invitadas el día de hoy sean mujeres, pues el día de ayer conmemoramos el primer día naranja del año. Y es que, pues, qué mejor que conmemorarlo el día de hoy con tan admirables mujeres. Muchísimas gracias, comisionadas, y sin más preámbulo, me congratulo en darles la bienvenida a esta jornada denominada Retos Actuales para la Protección de Datos Personales. En esta primera actividad, mi mesa de debate es Mi información en la red, protección y el ejercicio de los derechos ARCOS. Bienvenidas, bienvenidos y que sean de provecho todas las actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta. Con la venia de los presentes, me permito realizar brevemente una presentación de las ponentes de esta mesa de debate. Licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, ella es comisionada del ISAI, actualmente licenciada en Derecho con estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha desempeñado diferentes cargos, como secretaria adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, asesor jurídico en despachos jurídicos del licenciado Tomás Torres Mercado, subdirectora jurídica del área familiar, bufete jurídico Solidaridad en Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, también como secretaria técnica de la Comisión de Asuntos del Pacto Federal de la Cámara de Senadores y México DF. Asesora de la Vicecoordinación de Trabajo en comisiones del Grupo Parlamentario del Partido Institucional de la Cámara de Diputados. Jefa del Departamento de la Dirección de Inconformidades de la Secretaría de la Contraloría Interna de la Ciudad de México. Secretaria Ejecutiva Auxiliar del Consejo Estatal de Productividad y Competitividad del Estado de Zacatecas. De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Delegación Zacatecas. Directora del Servicio Estatal de Empleo, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Zacatecas, así como notaria público número 44 en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. También como presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas, así como secretaria general del Gobierno del Estado de Zacatecas y actualmente comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por acompañarnos. De igual forma, le damos la bienvenida a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, quien es nuestra ponente y ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella es maestra en Derecho Administrativo por la División de Estudio de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, IDE. Además, cuenta con varios cursos diplomados en diversas ramas del derecho, entre los que destacan el diplomado
Prospectiva del Derecho a la Información Pública en México. Diplomado de los Derechos Políticos y su tutela. Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información. Diplomado avanzado de Protección de Datos Personales. Diplomado de Protección de Datos Personales, Derechos Fundamentales y sus Garantías. Y el curso de experto de delegado de Protección de Datos Personales de la Universidad Complutense de Madrid, España. Nuestra ponente se ha desempeñado en diversos cargos en organismos constitucionales autónomos del Estado de Michoacán de Ocampo, de igual forma en dependencias estatales y municipales del Estado de Michoacán. En la actualidad funge como comisionada presidenta del IMAIP, integrante también del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, además de ser integrante de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, misma que coordinó a nivel nacional en el periodo 2019-2020. Gracias por estar con nosotros, comisionada presidenta. Finalmente, también contamos con la participación de la contadora pública certificada especialista en Derecho Fiscal, Mayra Rocío Moncada Majeum, comisionada presidenta del ITAI. Ella fungió en diferentes cargos, tales como encargada del departamento en la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo. Fue también titular del despacho fiscal y contable de auditoría, así como primer titular del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, directora de la Tesorería e Impuestos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Universidad La Salle Pachuca, Campus La Concepción Hidalgo. Dentro de sus capacitaciones, cursos, talleres y diplomados se encuentran sus capacitaciones en auditoría fiscal, contabilidad gubernamental, finanzas, administración pública, disciplina financiera, indicadores de gestión. Entre sus diplomados, impuestos, auditoría gubernamental, adquisiciones públicas, sistema estatal anticorrupción, derecho fiscal, contabilidad y auditoría gubernamental, transparencia, gestión de la información para la justicia abierta y mediación. Dentro de los cursos destacan cursos en Ley General de Responsabilidades, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Protección Ilícita, Transparencia, Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Extinto de Dominio. Ahora bien, con su venia, cada una de nuestras ponentes contará con un lapso de máximo 20 minutos para su intervención. Su servidor, a lo largo del desarrollo de esta mesa, tomará las preguntas o comentarios de los que siguen en la transmisión en vivo, con el fin de que puedan ser contestadas todas y todos las dudas o comentarios plasmados. En este momento, con la venia de las presentes, cedemos el uso de la voz a la contadora pública Mayra Rocío Moncada Majeum, comisionada presidenta del ITAI. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludo con aprecio a la comisionada presidenta del INAI, a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena. Reconozco su capacidad, liderazgo y más alto sentido de responsabilidad para estar al frente de este organismo autónomo y del Sistema Nacional de Transparencia. Agradezco la invitación de mi amiga, la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, a esta mesa de debate. Reconozco su compromiso y grandes conocimientos en los temas que hoy nos ocupan. Aprovecho para saludar al comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, y celebro compartir con mi género este panel Fabiola Reina. Abrazo a la distancia. En el mundo actual, el uso intensivo de tecnologías y herramientas digitales plantea retos en la protección de datos personales. Por ende, los organismos garantes de estos derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el apoyo de todas y todos, nos encontramos en la necesidad de generar y promover políticas públicas encaminadas a una adecuada educación digital. La protección de los datos personales actualmente es un tema de vital importancia, debido al crecimiento del acceso al Internet, sobre todo por la pandemia COVID-19, y el aumento de horas que pasamos navegando en la red, la necesidad de privilegiar el derecho a la salud, prevaleciendo el trabajo en casa, lo que ha provocado
un incremento considerable en la cantidad de hackers y estafas a cibernautas, al no conocer medidas de seguridad. Como referencia les comento que en el año 2016 en México, 2 de cada 10 personas sufrieron algún tipo de ciberdelito. Sin embargo, creció en un 14% esta actividad maliciosa debido a la emergencia sanitaria. El 80% de víctimas afectadas enfrentaron diversos problemas, como la instalación no autorizada de aplicaciones en sus dispositivos, robo de identidad y el uso ilegal de información financiera. Esto en gran parte pero por el desconocimiento de la importancia de leer el aviso de privacidad, que contiene los términos y condiciones en que serán tratados y resguardados nuestros datos personales. Contiene tu identidad, domicilio y la forma en que serán tratados tus datos. Y algo muy importante, el derecho que tienes a ejercer tus derechos ARCO, acceso, rectificación y cancelación de tus datos personales. Esto por si no cumplen con las medidas y criterios que existe en el aviso de privacidad. Por eso es de vital importancia que antes de que nosotros queramos o tengamos la necesidad de tener acceso a una app como WhatsApp, Telegram, Signal, en algunos casos para hacer una cita, para tener hacernos una prueba de COVID. En el mundo actual todos necesitamos las apps. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de leer esas letras tan importantes del derecho, del aviso de privacidad, donde vienen esos términos y condiciones y que puedes hacer uso de tus derechos ARCO. Por eso existe el INAI. El INAI es la única autoridad autónoma, organismo autónomo facultado para que podamos nosotros proteger nuestros datos personales en caso de particulares y en el caso de organismos públicos a nivel federal. Sin embargo, existen todos estos órganos garantes que tutelamos los datos personales y el acceso a la transparencia y a la información, al derecho a la información. Nosotros tutelamos estos dos derechos a cada uno de los estados, pero solamente en caso de públicos, de organismos públicos. Por un ejemplo, la nómina, al momento de que nosotros, el de recursos humanos, nos tiene que dar el aviso de privacidad del organismo. Y nosotros nos encargamos de asesorar a estas dependencias para que generen su aviso de privacidad. Y todos, y todas y todos tengan ese conocimiento y sepan de ese derecho. En la actualidad, el gran reto de los organismos autónomos es eso, capacitar a todas y todos, no solamente a las dependencias, sino también a las personas, para que sepan que tienen el derecho de proteger sus datos personales consagrados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Son derechos humanos. También, como medida preventiva, yo les quiero decir que deben de elegir una contraseña segura, compleja y cambiarla con periodicidad. Tener cuidado con la información que comparten, configurando tu privacidad en cada una de estas redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, por decir las más comunes, ¿sí? Que antes de hacer eso no cheques todas las medidas de seguridad y el aviso de privacidad. No compartas imágenes que puedan identificar tu dirección, tu teléfono, tu familia, ¿saben qué? Tu ubicación. Es muy importante porque pueden vulnerar su seguridad. Brindar datos personales en sitios de confianza. Antes de entregarlos, asegúrate que sean sitios web de confianza, que la dirección con la que aparece el navegador inicie con HTTPS para que la información viaje por un canal cifrado. Descarga archivos únicamente en sitios web reconocidos, ya que al descargar la aplicación gratuita ocultan algún virus malicioso, algún hacker malicioso que se apropia de tus datos almacenados, como pueden ser tus números de tarjeta, de IMSS, contraseñas, correos electrónicos, entre otros.
No confíes en desconocidos. No abras archivos de dudosa procedencia cuando te llegue a tu correo por alguna red social. Tampoco aceptes perfiles falsos o de dudosa procedencia que no conozcas en tus redes sociales. Evita conectarte en lugares que ofrezcan Wi-Fi gratuito. Y si tienes la necesidad de hacerlo, no entres a servicios bancarios, ni a correos electrónicos, ni a redes sociales. Cierra todas las sesiones y limpia el navegador para evitar que otras personas vean el historial de a dónde ingresaste. Instala y actualiza tu antivirus. Protege tu equipo con antivirus y firewalls y configúralos para que se actualicen automáticamente y mantén los niveles de seguridad más altos. Cuando tengas necesidad de utilizar alguna plataforma, pues vuélvelos a configurar, hazte llegar de tu equipo de tecnologías o de algún YouTube. Ahora la verdad es que YouTube también es ahora una universidad y hay tutoriales muy buenos para que sepas cómo configurar, pero de preferencia todos los días cierra tus aplicaciones, todo tu navegador, tu historial y configura los más altos niveles de seguridad. Es muy importante, como les comenté, leer minuciosamente esos avisos de privacidad. Hablando de lo que estábamos comentando, de estas redes sociales como son WhatsApp, el INAI se dio a la tarea de checar minuciosamente el aviso de privacidad y me voy a permitir comentarles que este prestador de servicio de WhatsApp ahora va a permitir el darle acceso a otras redes sociales como son el Facebook, y en el aviso de privacidad también viene los terceros autorizados a los que les va a poder dar uso de tus datos personales. Es importante que sepan que van a poder tener acceso a cuentas, números telefónicos, incluso transacciones. Por ejemplo, en el apartado de información que recopilamos, en ese establece que WhatsApp podrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales sin precisar cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos, mencionando que si acaso informarán al usuario respecto de qué datos y con qué finalidad lo harán. Algo muy importante, muchas veces los avisos de privacidad son confusos. Por eso existimos estas instancias, porque podamos asesorar a las personas para poder interpretar estos avisos de privacidad que viene en la ley de protección de datos personales. En las páginas de estos organismos garantes del INAI viene el ABC del aviso de privacidad. Acérquense a nosotros, acérquense al INAI, por favor, y los vamos a apoyar para que antes de que ustedes hagan uso de estas herramientas tecnológicas estén blindados para que no puedan ser víctimas de un abuso de sus datos personales. Ahora, en el apartado de información recopilada automáticamente, se indica que se obtendrán datos y registros sobre el uso del servicio y de las operaciones que se utilizan como mensajería, llamadas, así como la información sobre el dispositivo y a qué conexión te estás con qué conexión de internet contrataste. Otras empresas también señalan que podrán recibir y compartir información, obviamente para poder promocionar, cuando te hablan para promocionar algo, por ejemplo, si tú te metes a Google, ¿sí? y compras algo, pues empresas que también se dedican a ese tipo de comercialización, te llegan automáticamente esas citas. ¿Qué está pasando? Que sin darnos cuenta, ellos están percatando a dónde estás tú entrando. ¿Y qué pasa? Que cuando haces un pago, pues también pueden ser vulneradas tus cuentas bancarias. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Aunque estas instancias se encargan de protegernos, también nosotros tenemos que darnos a la tarea de informarnos y de saber que tenemos que tomar medidas de seguridad. ¿Sí? También
el WhatsApp ahora te podrá dar la identidad del dispositivo y del usuario, tus contactos, tu correo electrónico, la interacción con productos, información de rendimiento y de diagnóstico y el historial de las compras que hiciste, tu información financiera, ubicación, etcétera. Ahora, hablando de los buscadores como Google, yo sí quiero decirles que me di a la tarea de investigar y fíjense que también existen otros buscadores, no nada más está Google, Yahoo y Blink. También existen, por decir algo, DuGo, Walmart Alpha, StartPay, GP Shares o Hilpi, Lucom, Kibiri. Son ejemplos de buscadores que, ¿qué creen? No van a tienen una privacidad mucho más hermética, cuidan más, son buscadores más para darnos a la tarea de investigar. Entonces, no siempre tenemos que buscar los mismos buscadores en el Internet, ¿sí? Aunque es una universidad, como se los digo, estas plataformas, también existen otras que pueden cuidar nuestros datos personales. Y como se los digo, siempre realicen la verificación de su seguridad, comprueben sus contraseñas, cámbienlas continuamente, las búsquedas, mejor el historial, bórrenlo, busquen la función de búsqueda de Chrome que protege automáticamente los anuncios maliciosos. También siempre el correo que tú pones de manera para recuperar tu contraseña, eso también es muy importante porque te puede decir si alguien está intentando entrar a tu correo, te llega un mensaje a tu teléfono y de esa manera tú puedes protegerte. Para concluir, las redes sociales nos ofrecen a cambio de comunicación apps, como se los comentaba, ¿sí? Antes de bajar una app, checa bien el aviso de privacidad y date a la tarea de leer muy minuciosamente esas letras pequeñas, porque luego lo hacemos en automática. Acepto, 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 ya me urge hacer la compra, ya me urge tener acceso a la plataforma, hacer mi cita médica, en fin, antes de eso y para que no vulneren sus datos personales, tengan cuidado en leer el aviso de privacidad, acérquense a los órganos garantes, acérquense al INAI, estamos a la orden y nosotros nos daremos a la tarea de trabajar. Yo celebro este tipo de mesas de debate porque aprendemos todos y nos hace más conscientes de la importancia de este derecho humano. Hoy en la actualidad, más que nunca, pues sí puede ser vulnerado por tantísimos cibernautas. Esta globalización es el quedarnos en casa por cuestiones de trabajo, pues también por entretenimiento, nos puede llevar a ser vulnerados, a que en algún momento hackeen nuestras cuentas bancarias, incluso a tener una mala experiencia en cuanto a inseguridad. En fin, son muchas cuestiones muy importantes que nosotros tenemos la obligación también de protegernos. También para terminar, hay que concientizarnos que detrás de estos buscadores siempre hay mucha información que recopilan de nosotros, tanto personal, financiera, como de cualquier tipo. Entonces, configuremos adecuadamente esos perfiles de seguridad, leamos el aviso de privacidad y acérquense al INAI y a estos órganos garantes cercanos a sus estados. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora pública Mayra Rocío Moncada. Aprovecho la ocasión para comentarle a los que siguen la transmisión en vivo a que pueden dejar sus comentarios o preguntas, las cuales serán respondidas al final de la intervención de nuestras ponentes. Continuando, por favor, cedemos el uso de la voz a nuestra ponente, licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, comisionada del ISAI. Gracias, Gustavo. Agradezco mucho el tiempo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la comisionada María Antonieta y al comisionado Fernando del órgano garante de Oaxaca esta invitación. Gustosa de compartir con ustedes y gustosa también de ese intercambio que nosotros como comisionados podemos hacer, que nos fortalece mucho. Agradecerle a la presidenta del INAI, la licenciada Blanca Lilia,
porque además que nos enorgullece que sea una mujer que sea la presidenta del INAI, también decirle que reconocer su trabajo y su presencia profesional es un gran ejemplo para todos nosotros. Muchísimas felicidades y gracias también por su tiempo y por estar acompañándonos a todos los órganos garantes en todos los eventos que realizamos cada uno de nosotros en nuestros estados y esa convivencia que podemos tener entre nosotros. Saludo a mis compañeras Reina y Mirna, gracias por participar, nos vemos seguido en las reuniones, pero es un gusto siempre compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, yo no quiero ser muy repetitiva, pero efectivamente, como lo mencionó la presidenta Blanca Lilia, tenemos ya más de 10 años con que México cuenta con una normatividad constitucional porque el 1 de junio del 2009 se publicó la reforma constitucional al artículo 16, párrafo segundo, donde se reconoce el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales y al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos. Para que esto se lleve a cabo, contamos con 2 ordenamientos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es el ordenamiento materia base para que pueda participar el INAI y pueda proteger los datos personales de posesión de particulares, y tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es ahí donde entramos los órganos garantes precisamente a proteger los datos personales. Toda esa información que tienen los sujetos obligados deben de ser cuidadosos en su manejo y para eso los órganos garantes de cada estado tenemos participación. Estas leyes tienen como propósito fundamental dar respuestas a las exigencias nacionales e internacionales que demanda el derecho a la protección de derechos de datos personales. Tenemos una sociedad con más uso de tecnologías, donde las tecnologías de la información cobran más importancia en el quehacer cotidiano de todos los ciudadanos. Y más el día de hoy, que ante esta pandemia de COVID, se requiere el trabajo en casa, clases virtuales, la banca móvil para evitar salir, evitar contagios, el uso de tecnologías, las reuniones de trabajo, el uso constante y diario de las redes sociales. Por eso, cada ciudadano también está más expuesto. Lo que nosotros tenemos que hacer también, y nuestro gran reto es darle promoción y difusión a la ciudadanía de que debe de ser conscientes de que proteger sus datos personales, proteger la información. A veces es muy fácil, porque hasta los niños ya tienen acceso a la tecnología, a la computadora, a un teléfono. A veces vemos niños que desde 4 o 5 años ya tienen un teléfono y están sentados en la computadora y meten también información y meten imágenes. Estamos en un mundo tecnológico, en un mundo digital. Cuando nosotros ingresamos nuestros datos personales a las redes, pues estamos dando toda la información. Cuando decimos qué hacemos, qué nos gusta, quiénes somos, cómo son nuestra familia, nuestros amigos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, cómo somos físicamente, cómo son nuestros hijos físicamente. A veces nosotros como padres somos los primeros en vulnerar la protección de los derechos personales de nuestros hijos porque andamos anunciando que estamos orgullosos de nuestros hijos y ponemos la fotografía de la escuela donde vive, de la fotografía de la casa, afuera de la casa donde vivimos. Estamos siendo vulnerables sin darnos cuenta. Estamos proporcionando mucha información que nos hacen vulnerables a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestro entorno. Tener estos datos, el poner esos datos, nos hace perder la privacidad. Podemos ser víctimas de hackeo, ser localizables por cualquier persona. Ay, mira, anunció que está en tal fiesta o anunció que anda de vacaciones a través de redes. Pues eres víctima porque ya saben que la casa está sola porque andan de vacaciones y a lo mejor pueden ir a asaltarnos. Ejemplos tan simples como estos. Las redes, además, están analizando la información para que nos están mostrando.
Cuando uno ingresa en las redes y solicita información de algún lugar, de algún producto, pues estamos dando elementos para que nos llegue la publicidad de esos productos. Los servicios, ¿qué me interesa ver en las redes? ¿Qué me interesa ver en internet? Pues yo busco alguna noticia, busco algún servicio, algún artículo y de manera inmediata las redes recopilan la información sobre lo que estoy buscando. Entonces, es por eso que muchas veces, incluso cuando estamos accediendo a esa información, a veces en automático nada más tachamos el aviso de privacidad o nos sale un aviso y rápido, porque nos interesa obtener la información, porque todos andamos con el tiempo, tachamos el recuadro y ya ni siquiera leemos el aviso de privacidad. Muchísimas veces el responsable de un ente que actúa conforme a la ley, una estructura bien establecida respecto al tratamiento de datos de los datos personales de los usuarios, debe de contener las medidas de seguridad administrativa, políticas y procedimientos de actuación, pero hay que decirlo, no lo leemos, no lo revisamos, no nos metemos a fondo a investigar ni somos conscientes de la responsabilidad que se tiene, que cada persona debe de asumirlo. Lo asumimos en un documento que contempla el procedimiento necesario para los derechos ARCO. Pero, repito, muchísimas veces la ciudadanía no lo sabe. ¿Cuál es el reto de nosotros, los organismos garantes? Darle más promoción, darle a la ciudadanía el conocimiento, los elementos, para que sepan que tiene derecho a la protección de los derechos ARCO. ¿A dónde pueden acudir? Y qué es lo que deben de hacer, cómo deben de participar. Para eso nosotros debemos de estar de puertas abiertas para poderlos apoyar. Es importante señalar, como ya lo mencionó Mirna, que todo usuario solo podrá hacer valer sus derechos cuando ingresa a una red segura. Eso es lo que debemos de cuidar, que como usuarios debemos elegir una red segura que debe de tener una identificación y una contraseña, y tener la manera de que se pueda autentificar esa información. Muchísimas veces para poder acceder a una información o programar las autorizaciones, muchísimas veces nos mandan un mensaje. Nos dicen para verificar la autenticidad o para saber que si eres Fabiola Torres la que está pidiendo la información, muchísimas veces se aplican códigos de acceso de seguridad a través de un mensaje. Te mando un mensaje y a través de ese mensaje te doy un código y con ese código ya puedo acceder a la información, que es algo muy común que se está dando hoy en día. La seguridad en las redes está presente en todas las organizaciones, en las empresas, en todo el tipo de instituciones educativas, bancarias. Siempre hay que buscar cómo proteger y cómo supervisar, sobre todo supervisar las operaciones que se realizan. Cuando usamos redes no seguras, pues por muchos esfuerzos que se hagan o por mucha denuncia que se haga de que están utilizando sus datos personales, cuando pretende ejercer sus derechos ARCOS, las redes ya tienen el consentimiento expreso, por lo que se limita su protección de datos personales. Cuando un usuario acepta y da permiso para acceder a la información que ya se recopiló, ya se analizó, ya se utilizó para la manipulación publicitaria. Muchísimas veces accedemos, tachamos el recuadro, recibimos la información y a lo mejor es algo que de momento me interesa, pero yo empiezo a recibir publicidad de hoteles, de lugares, de vuelos de avión, de productos, sin que ya no le esté pidiendo. ¿Por qué? Porque ya recopilaron esa información. Ya saben que Fabiola Torres quiere viajar. Ya saben qué es lo que quiere comprar, qué modelo de vehículo. Ya saben qué banco tiene y entonces empieza a llegar publicidad. Toda esa publicidad sin que el usuario la solicite. Todas estas filtraciones de datos personales dan posibilidades a múltiples consecuencias por el mal uso de los mismos. El ejemplo más común es el phishing, donde roban tu contraseña de usuario y con ella se realiza una suplantación de identidad para cometer acoso, robo, fraudes, extorsiones.
Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del propio usuario, del propio usuario. En estos tiempos vivimos en un entorno tecnológico. Debemos garantizar la integridad y por ende el lugar donde depositamos nuestra información personal cada día. Implica que con estos datos se vive en un ambiente no físico. Antes era muy fácil, hace 10 años, hace todavía 8 años, firme el aviso de privacidad. Ibas a comprar algo y tenías el anuncio del aviso de privacidad y firmabas la autorización. Firmabas la autorización y estabas enterado del aviso de privacidad. Ahora todo se hace de manera tecnológica, de manera digital, y están más vulnerables tus datos personales. Debe ser una obligación y una prioridad para todas las instituciones, para todos los sujetos obligados, para todos los ciudadanos, la obligación de que para todas las empresas y las entidades públicas se implemente una respectiva política de seguridad. Proteger nuestros datos personales, el uso de cookies. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos en internet inmediatamente no te proporcionan información porque sale una pantalla donde dice usamos el uso de cookies, solicitamos su autorización? Inmediatamente damos que sí. Los cookies son archivos de páginas web que se guardan en el dispositivo del usuario y que permiten el rastreo de su actividad en línea. Por eso, en varias legislaciones se contempla que las empresas informen a los usuarios que están utilizando cookies y les pidan permiso para tener acceso a sus datos personales. Las políticas de privacidad. Revisemos las políticas de privacidad. Son aquellos documentos de carácter legal en las que las empresas digitales o proveedores de internet informan a los usuarios sobre sus políticas internas con respecto al uso que le dan a sus datos personales. Las políticas de privacidad siempre incluyen una casilla o una opción para que el usuario deje constancia de que ha leído y aceptado los términos de dichas políticas. Por eso, también a veces es muy difícil la protección de los derechos ARCO, porque ya dimos en la autorización y esa autorización a veces se va en automático. Los avisos de privacidad, ya dijimos, tenemos que revisarlos, trabajarlos mucho. Las redes sociales en estos días, como Facebook, Instagram, se vinculan con los buscadores de los celulares. El acceso a extraño en las clases virtuales. Ahora, con la pandemia, nos vimos obligados a trabajar en casa, a tener clases virtuales. También hay que educar a los estudiantes, a los niños. Ese es nuestro gran reto como organismos. También poder socializar, poder decir que tenemos que capacitar y enseñar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, a nuestros maestros, de que ahora que se están las clases virtuales, tener ese cuidado de la protección de quienes participan y no permitir el acceso a personas extrañas. De decirle a nuestros niños, a nuestros estudiantes que deben de cuidar la contraseña, no pasársela a nadie, no difundirla y que también los maestros cuiden la protección de datos personales. ¿Cuántas veces en clases ha habido invasión de quien ingresa porque tiene la contraseña o pudo hackear o pudo entrar a las clases virtuales y está viendo a los niños y está viendo a la maestra y a veces está interviniendo y está haciendo bromas? También eso es algo que debemos de, nuestro gran reto como organismo, nuestro gran desafío es fomentar esa cultura de responsabilidad en el manejo de nuestros datos personales, pero que debemos de socializarlo más en estos tiempos que todo lo vamos a hacer digital, todo lo estamos haciendo digital. Pero repito, ¿cómo socializar más? Porque a veces parece que los órganos garantes trabajamos nada más con los sujetos obligados. No, tenemos que socializar más, llegar más a la ama de casa, a los maestros, a los niños, a los estudiantes, que la sociedad sepa, la ciudadanía sepa que hay un organismo garante en cada estado que puede ayudarlos, que puede asesorarlos. Todo lo que mencionó Mirna en aspectos tecnológicos,
es fabuloso. Ojalá se pudiera hacer una guía y también darle publicidad, cómo cuidar tus datos personales en las redes. Como todo ese listado que estuvo mencionando Mirna me parece excelente. Todos esos aspectos tecnológicos que muchísimas veces lo pasamos por alto o no los tomamos en cuenta. Sí hay que buscar asesoría, incluso tecnológica. Hay que buscar asesoría tecnológica para la protección de nuestros datos personales. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuál sería nuestro reto también? Yo digo que también, así como le vamos a dar difusión a nuestros derechos y protección de datos personales, que difundamos también que existe una ley, que existen sanciones y que sí se lleven a cabo esas sanciones. Ese es, yo creo que el gran desafío que enfrentamos ahora a la sociedad y en este año es precisamente eso, poder socializar con la ciudadanía, que sean conscientes de que si no proteges tus datos personales vas a ser vulnerable y que nosotros como organismos le demos más difusión. Estos eventos, ojalá nos esté viendo muchísima gente, no solamente quienes estamos dentro del Sistema Nacional de Transparencia, sino que pueda llegar a más personas dentro de la sociedad y que localmente podamos hacer más foros para dar a conocer a la ciudadanía cómo proteger tus datos personales. Ese sería mi punto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Fabiola Gilda Torres. Aprovecho la ocasión también para agradecer a los que nos siguen en las redes sociales y también decirles que estamos pendientes en cuanto a sus saludos. Tenemos mucha participación por parte de ellos y me atrevo a hacer mención un comentario de Xochitl Vera Pérez, la cual expresa: es importante vigilar lo que nuestros hijos menores de edad hacen en los juegos virtuales, concientizarlos de los peligros que se tienen al proporcionar sus nombres en dichos juegos. Continuando y finalmente, sin hacer menos a la siguiente ponente, damos el uso de la voz a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del IMAI. Muchas gracias, Gustavo. Si me permiten, de forma muy breve, nada más saludar a todas y a todos los que están siguiendo esta transmisión y desde luego saludar a la presidenta del INAI, a la comisionada Blanca Lilia. Qué gusto, comisionada, y qué bueno que, como siempre, el INAI apoyando a todas las entidades federativas y desde luego en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que es uno de los derechos fundamentales que está obligado el INAI, así como todos los órganos garantes del país, que esté presente usted hoy aquí en Oaxaca. Saludar con todo el aprecio y cariño a mi amiga, compañera María Antonieta Velázquez Chagoya, presidenta del Instituto de Transparencia de Oaxaca. Muchísimas gracias, amiga, por la invitación, al igual que el comisionado Fernando Gómez Cuevas. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Y desde luego a mis compañeras comisionadas, a Fabi. Fabi, qué gusto escucharte y saludarte, igual que a Mirna. Mirna, qué gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes. Y pues miren, si me permiten, poniendo atención a todo lo que dijeron mis compañeras, y voy a ser un poquito repetitiva en algunas cosas y tomaré un poquito de todas, ¿no? De inicio, yo creo que es fundamental mencionar esta parte de los órganos garantes de transparencia, ¿no? Y como bien lo comentó la comisionada Blanca Lilia en un principio, tenemos obligaciones constitucionales, legales, los órganos garantes de transparencia de todo el país y desde luego el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Garantizamos y protegemos derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Desde ahí somos esenciales y somos indispensables, ¿no? Y no lo digo yo, no lo dice una Constitución mexicana, no lo dicen leyes generales, no lo dice marco normativo local general, sino lo dice desde luego también tratados internacionales y podemos hablar en general de un marco desde luego internacional de protección de derechos humanos. Ya se nos ha dicho y todos lo sabemos, ¿no? Los órganos garantes del país tenemos dos tareas fundamentales.
El acceso a la información pública, garantizar que los ciudadanos conozcan qué está pasando, desde luego con toda la información, con todas las actividades que realizamos todos los sujetos obligados del país, y desde luego la protección de datos personales, que si se fijan es una balanza de lo que vamos a hacer y de nuestras tareas fundamentales, ¿no? Entonces desde ahí partimos. ¿Por qué son tan importantes todos este tipo de foros, ¿no? Estamos a punto, el día 28 se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Un derecho fundamental, como ya lo dije, indispensable, que lamentablemente la pandemia hizo que ojos voltearan hacia este derecho de protección de datos personales, hacia el cuidado de la privacidad, y que entonces ya vimos toda esta evolución y vimos la importancia de lo que ahora nuestra información personal que está por medio de plataformas digitales, por medio de redes sociales, es ahora cuando nos nace este cuidado, ¿no? Y esta protección. Como bien ya lo mencionó Fabiola y también lo mencionó Mirna, ¿no? Estamos hablando de la comisionada Blanca Lilia también. Ya se dijo que tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, del año 2010, ¿sí? Yo creo que aquí, como bien se mencionó ya, tendrá que hacerse una revisión para verificar qué podemos actualizarle y desde luego qué cambios, porque son necesarios, ¿no? Y tenemos una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, la cual desde luego pues rige a todos los sujetos obligados del país, así como nuestras propias leyes locales, ¿no? Entonces, si se fijan, ya hablamos de los dos ámbitos, público y privado, ¿no? Entonces, otro tema súper indispensable, ¿no? Lo dijo la presidenta de Oaxaca. Somos el 8º lugar a nivel mundial en el robo de identidad y el 2º a nivel Latinoamérica. Entonces estamos hablando de temas súper complicados y estamos hablando de temas que nos van a mantener muy ocupados, pero que también nos tienen que mantener justamente que en toda esta parte que mencionaba Fabiola, ¿no? Tenemos que estar trabajando en la publicidad, tenemos que estar trabajando en la difusión de toda esta parte de qué es la protección de datos personales, qué es la privacidad, cómo tenemos que protegernos, desde luego nuestros derechos ARCO, que hay que recordar, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y si me permiten agregar, porque yo siempre lo digo, son ARCO, con una P al final. Estamos hablando de la portabilidad de datos personales, que no hay que olvidarla, que es muy importante y que el día de hoy yo creo que es indispensable mencionar, ¿no? Toda esta parte de transferencia, de interconexión y de, desde luego, estar compartiendo cierta información que nos aligere la vida y que hoy vemos qué indispensable es. Y que, desde luego, pues hay un estado nada más en la República, que es el Estado de México, que ya está haciendo portabilidad, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos una deuda pendiente, el resto de las entidades del país, ¿no? Con este tema de portabilidad de datos. Ya platicaron mis compañeras respecto a derechos ARCO, respecto a toda esta importancia de redes sociales, y yo quiero mencionar esta parte, ¿no? Y retomarla. Tema súper importante, lo dijo la comisionada María Antonieta. El 4 de enero despertamos, abrimos nuestro celular de WhatsApp y así nos fue llegando de diferentes fechas las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, que han sido muy sonadas y han sido muy tocadas, ¿no? A nivel mundial, no solo aquí en México ni a nivel Latinoamérica. Pero ¿qué está pasando con esto? Hay que recordar que estas políticas, cuando nosotros descargamos nuestra aplicación por primera vez, también venían este tipo de políticas, ¿no? Igual no estas, porque tienen algunas particularidades, desde luego algunas cosas novedosas, pero igual nos pasa en cualquier aplicación. Nada más que también ya se dijo, no tenemos la cultura de darle una revisada, una lectura y ver que antes de descargar una aplicación y antes de darle a aceptar, toda la parte de accesos que vamos a dar. Porque si se fijan, no solo WhatsApp, cualquier aplicación que descarguemos nos arroja primero la parte de accesibilidad que le vamos a dar. Es decir, cuáles accesos vamos a permitir a nuestros teléfonos móviles. Y desde ahí, pues bueno, ya estamos abriendo totalmente nuestra privacidad y nuestra intimidad, ¿no? Yo creo que el día de hoy
en nuestros celulares, en nuestros teléfonos móviles, cargamos más información y tenemos más información que en cualquier otro lugar, ¿no? Nuestras fotografías, desde luego información personal, archivos, bueno, y si no tenemos el cuidado de apagar nuestra ubicación, pues hasta nuestra ubicación, ¿no? Y se las permitimos y les vamos dando acceso a todo. Entonces, vámonos a retomar WhatsApp, ¿no? ¿Qué pasó? Nos dicen, bueno, de inicio, y este tema lo estaba viendo el otro día en un documental, lo estaba revisando en noticias porque me llama mucho la atención. A lo mejor soy yo que también amo un poco la materia electoral y que quizá estoy haciendo este vínculo, pero es muy casual que se fue desarrollando todo en todo el mundo. Ojo, no solo aquí, insisto, Latinoamérica ni México. Se fue desarrollando todo este tema de cambios de gobierno, ¿no? A nivel mundial. Entonces hubo toda esta parte de procesos electorales en diversas partes del mundo y como ya sabemos, uno de los casos más sonados fue Cambridge Analytica, en la cual casualmente el dueño de Facebook, que es el mismo dueño de WhatsApp y el mismo dueño de Instagram, pues entonces da a conocer estas nuevas políticas de privacidad en las cuales se está avisando, como en un momento nos avisó en Facebook, en aquel entonces que pasó todo esto de Cambridge Analytica, bueno, ahora sí nos están avisando que va a haber cierta intromisión en nuestra privacidad. Entonces, si se fijan, a lo mejor soy yo, insisto, soy yo porque lo estoy relacionando con esta parte de procesos electorales, pero estaba analizando el otro día todas las campañas, cómo se estaban desarrollando las campañas digitales alrededor del mundo y me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo se estaban desarrollando en Francia, cómo se fueron desarrollando en esta parte de Asia, que hubo muchos también que se empezaron a cambiar, con qué pasó con Latinoamérica y casualmente coincidimos. Este es un tema bien importante. Entonces nos dice, bueno, vamos a tocar ciertos elementos en el cuales vamos a modificar, ¿no? El registro de tu información, como ya lo dijo Mirna. A ver, vamos a ver, nos vas a dar y ahora vamos a tener acceso a cuál es tu nombre, a cuál es tu nickname, vamos a hacer una ubicación, ¿no? Ya estamos proporcionando, acuérdense que cuando hablamos de datos personales, estamos tocando temas de privacidad, de intimidad y que desde luego todos están ligados. Y todo, yo siempre lo digo, es una cadena que si le vamos sumando datos, como dice la ley, nos hace identificados e identificables totalmente. Entonces, cada uno de nuestros datos, nosotros somos un dato. Yo siempre lo digo, ¿no? Porque de inicio nuestra imagen también es un dato. Entonces, si vamos proporcionando una cadena de datos, pues al final nos van a identificar totalmente y van a saber quién somos, ¿no? Entonces, fíjense, información de registro, bueno, nuestro nombre, datos de operación. Este es un tema bien importante y yo lo quiero mencionar aquí. En algunos países que no son de Latinoamérica, WhatsApp tiene la facilidad de que realice ciertos pagos por medio de la aplicación, ¿saben? Entonces, en México no lo tenemos. Esta es una parte que no dudo que en un momento ya, pues lo tengamos también, ¿no? Pero hasta el momento no está. A esto se refiere esta parte. Desde luego, eso no quiere decir que, como ya lo mencionaron mis compañeras, pues esté ligado, ¿no? Al momento en que nosotros, si ellos ya van a tener acceso a nuestras formas de realizar ciertas operaciones bancarias, quiere decir que le estamos proporcionando acceso a aplicaciones y aplicaciones que, pues, que tienen que ver con bancas móviles. Entonces, si se fijan, un tema delicadísimo, porque si permitimos que toda esta información esté vinculada con nuestras partes de cuentas bancarias, pues híjole, yo creo que nos quedamos en un estado de indefensión muy complicado en este tema, ¿no? Pero repito, México aún no tenemos esta parte, ¿no? Pero, insisto, no quiere decir que en algún momento lo tengamos. Ahora, otro tema que yo quiero recordarles, en esta parte hay que recordar que cada uno de nuestros datos, ¿qué hacen estas aplicaciones, no? Pues nos van formando nuestros perfiles. Como ya se los dije, si vamos proporcionando datos, se van formando algoritmos y estos algoritmos van formando todo nuestro historial y nos van formando a nosotros vía digital, ¿no?
Es decir, nos van poniendo desde ahí nuestra imagen, si ya permitimos este acceso a imagen, y nos van formando, van creando nuestros perfiles. Entonces, otra parte que también es muy nuevo y a mí me llamó mucho la atención, la dirección IP, la zona geográfica. Bueno, normalmente nosotros mismos compartimos nuestra ubicación, ¿no? Porque ahora ya se nos hace más fácil decir, oye, ¿dónde estás? Te mando mi ubicación, ¿no? Entonces nosotros mismos permitimos y dimos acceso, pero ahora ya se va a hacer por default, nuestra ubicación ya va a estar. Si se fijan, este es un tema complicadísimo, hablando en cuanto a un tema vinculado con toda esta parte de ciberseguridad. Yo lo veo muy complicado, porque recordemos, bueno, toda esta información va a ser concentrada en una base de datos, ¿no? Bases de datos que, como bien sabemos, pues los dueños de todas estas empresas pues tienen medidas de seguridad muy amplias, pero también ya vimos que no son suficientes muchas veces estas medidas de seguridad. Ya hemos visto intromisión, brechas de seguridad, como le llamamos nosotros, en las cuales hay intromisiones ajenas y se pueden ser, desde luego, robada toda esta información. Imagínense en un tema de ciberseguridad, ¿no? Ya no estemos hablando, lo decían mis compañeras, ¿no? Pueden ir, puedes tener alguna persona acceso a tu computadora en el tema de educación, pueden estar otras personas ajenas metiéndose a las clases de tus niños, pero ¿qué va a pasar con todo este tema de seguridad? Es decir, al momento en que estamos proporcionando estas bases de datos, ¿quién dice que no van a ser compartidas para un tema de control? Para un tema de control de nosotros ya como ciudadanía, tocando esta parte de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque si nosotros estamos descargando más aplicaciones y nos están controlando, híjole, yo creo que este va a ser un tema muy complicado hablando de ciberseguridad. Ahora, y ya me olvido de esta parte, para retomar los temas que dijeron mis compañeras, ¿no? Bueno, hablemos de todo lo que se ha desarrollado durante la pandemia. Ya tenemos toda esta parte de educación, ¿no? Todos los ciclos escolares se están desarrollando por medio de plataformas digitales. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde nosotros, los órganos garantes, tenemos que tocar puertas. Y desde luego también, pues el INAI también lo tiene que hacer con la Secretaría de Educación, ¿no? Necesitamos, y siempre lo digo, una materia donde ya está establecida educación digital. Es urgente, la necesitamos. Necesitamos que en las aulas ya nuestros niños estén aprendiendo no solo a cómo utilizar una red social, ¿saben? Ni tampoco cómo estar utilizando una plataforma como Classroom, como todas estas que están desarrollando y que están utilizando para recibir sus clases, sino es necesario que sepan cómo cuidarse y protegerse. La pregunta que hace ratito, el comentario que nos decía Gustavo, ¿qué está pasando con todo este tipo de juguetes? Bueno, hay que recordar que si tenemos todas estas consolas de juegos, que si hay esta forma en que los niños ahorita están muy entretenidos también con todo el desarrollo y parte de sus juegos y de interconexión que tienen a nivel mundial. Bueno, este es un tema delicado que ya se ha hablado también. Hay que tener, padres de familia, estar muy atentos de las actividades de nuestros niños y de los datos que van a ser proporcionados al momento de estar interactuando en juegos, consolas y toda esta parte de videojuegos, ¿no? Hay que estar muy atentos en la información. Todos estos juegos, cuando te metes, te pide una serie de datos para poder darte de alta y crearte un usuario, un perfil que al momento, un avatar, como le llaman en los videojuegos, para el momento están interconectados con otros niños de alrededor del mundo, pero no sabemos si son niños. Esa es la preocupación. No sabemos si del otro lado de la pantalla no sea un niño el que esté realmente conectado con tu niño y estén en esta parte, y aquí es donde ya se va complicando el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya tuvieron un contacto ahí, si se crea cierta confianza, ya estamos viendo otra parte que se puede y que ya está comprobado, ha pasado muchas veces, que ya se materializan otros delitos, ¿no? Ya se ubican, quizá están en la misma ciudad, creen que es un niño, se quedan de ver con otro niño, en realidad no es un niño. Y aquí es un problema cuando ya se materializan los problemas, esta parte, ¿no? Ya tenemos pornografía infantil, ya tenemos violaciones, ya tenemos otra serie de delitos ya materializados. Y aquí es la parte y mucho ojo. ¿Qué podemos hacer?
bueno, padres de familia, nos toca estar muy atentos de todas las actividades de nuestros niños y desde luego tener, y lo insisto, una educación desde casa, ¿no? Enseñarle a nuestros niños que hoy nuestra privacidad es lo más sagrado que tenemos, nuestra intimidad es lo más sagrado que tenemos. Si vamos dando a conocer nuestra vida así, nada más, y si se expone en cualquier red social, es muy peligroso, más peligroso que como antes sucedía cualquier tipo de ataque, ¿no? Que eras asaltado en la calle con tus documentos y te lo robaban. No, ahora ya no es necesario eso. Ahora ya es muy sencillo por medio de una computadora tener acceso y estar interconectado con toda tu familia y desde luego obtener cierta información que te puede poner en riesgo hasta la vida. Y bueno, creo que estoy hablando mucho, Gustavo, por favor, cuando sea mi tiempo me lo dices porque luego agarro hablando y se me va, ¿no? Si me permite, también Mirna tocó algo muy interesante. Estaba hablando de toda esta parte de los buscadores, ¿no? Ella nos dijo y nos mencionó algunos buscadores que podemos estar utilizando. Pero, ¿qué pasa con todas estas aplicaciones móviles? También ya nos han dicho, ¿no? Hace que fue 15 días salió un estudio donde se estaba determinando cuáles son estas nuevas aplicaciones que podemos utilizar y que ya no son como WhatsApp, que nos está desde luego pidiendo una serie de datos, ¿no? ¿Qué pasa? Nos dice Signal. Bueno, esta que ha sido muy, muy sonada y que la propia aplicación nos dio a conocer hace alrededor como unos 22 días, donde dice, bueno, yo no tengo y no almaceno datos personales, ¿no? El único dato que yo tengo tuyo es tu número. Hay que recordar que si nos vamos al tema de particulares, nuestro número también es un dato personal. Y aquí recordemos la portabilidad de datos numérica. Es por eso que las compañías telefónicas siempre nos están hablando, oiga, ¿quiere cambiar su línea de teléfono? Porque esta es una parte donde ya también está considerado un dato personal, es decir, ya está ligado nuestro número de celular a nuestra persona, ¿no? Entonces ya nos dice esta aplicación, yo no recabo más que eso, ¿no? También otra aplicación que ha sido muy descargada y que fue un tema, hasta que fue utilizado para muchos memes, ¿no? Esta parte de todos los que estuvieron descargando y migrando su información a Telegram, al día siguiente, cuando apareció 4 de enero, toda esta parte de WhatsApp, ¿no? Que nos decían, nuevas políticas de privacidad, ¡pum! Se dice que hubo alrededor de un 500% más descargado Telegram que WhatsApp. Entonces, aquí fue donde la empresa de WhatsApp empezó a sacar todo este tipo de notas y dando a conocer, a ver, tranquilos, no te voy a robar tus datos, no voy a tener acceso a nada, sino nada más te estoy platicando cuáles son mis nuevas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque Telegram nos dijo, yo no te voy a robar muchos datos personales, yo nada más te voy a pedir tu información de contacto, es decir, tu número, y te vas a identificar, ¿no? Me vas a dar a conocer que sí eres tú la persona que está ligada con este número telefónico. Ahora, regresemos a la parte. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué WhatsApp, este vínculo con Facebook, ¿no? Ya lo dije y este es otro de los temas que ha sido muy sonado y también lo dijo Mirna. En esta parte, WhatsApp te dice, vamos a tener una transferencia de datos. Es decir, todos los datos que estén proporcionados en WhatsApp, que ya sabemos, identidad de dispositivo, identidad de usuarios, datos de publicación, historial de compras, ubicación, correo, contacto, interacción de productos, todo lo que está en el crash, es decir, todo lo que se queda concentrado que eliminas, toda la información de pago, el apoyo del cliente y otros contenidos del usuario, ahora también van a ser, si tienes Facebook, van a estar, se van a ligar estos datos y vamos a tener tu perfil completo, ¿no? Si no tienes Facebook, también te aviso que estos datos de todos modos se van a mandar a Facebook. ¿Qué está pasando? Ojo, las aplicaciones, y siempre lo digo, no son gratis. Todos los que nos da Internet, todas las aplicaciones que descargamos, no son gratuitas. Todo lo estamos pagando. ¿Cómo lo estamos pagando? Con información personal. ¿Y por qué es tan importante nuestra información personal? Porque, y lo dijo Fabiola muy atinadamente, ahora Facebook, ¿qué hace? Facebook es una empresa en realidad publicitaria, ¿no? Es una empresa publicitaria que nos está mandando todo tipo de información que estudios, no lo digo yo, que ya están estudios de toda esta parte desarrollada de Cambridge Analytica, es un estudio de personalidad.
ya no lo dijeron, ¿no? Es un estudio de personalidad en la cual se va alimentando tu perfil y entonces ya sabemos cuáles son tus gustos, ya sabemos a qué país te quieres ir de viaje, ya sabemos qué fue lo último que buscaste, que también está ligado a los buscadores, como los dijo Mirna. Entonces, si en Google fuiste a meterte a un país, entonces déjame te mando por medio de tus redes sociales, que es donde, y ya también lo dijimos, dicen que normalmente al día, fíjense en esto, al día tomamos nuestro celular alrededor de 600 veces al día. Es decir, lo revisamos más de 600 veces al día. Entonces, ¿qué está pasando y para qué es? La mayoría redes sociales. Entonces nos están mandando publicaciones, nos están mandando todo este tipo de información que nuestro subconsciente llega y que nosotros entonces seguimos con ese plan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues si vemos un viaje barato y yo quiero ir ahí de viaje, que casualmente me llegó por medio de publicidad de Facebook y lo veo barato, mucho más barato que como lo revisé en una agencia, pues lo compro, ¿no? Entonces, si se fijan, toda esta parte no es que sea gratuita. Nosotros estamos pagando con nuestra información personal. Entonces, si se fijan, esta es la parte donde Facebook pues ya tiene todo completo, ¿no? Pues ya también tengo tu historial de compras, ya tengo tu información financiera, ya tengo tu ubicación exacta, tu ubicación aproximada, quizá, ya también tengo tu nombre, tu correo, tu número de teléfono, tus contactos, tus videos, tu foto, tu contenido, tu historial de búsqueda, tu historial de navegación, tus contraseñas, tus datos de rendimiento, tu información hasta diagnóstica, porque no sé si se han fijado, pero ahora con las nuevas actualizaciones que tiene Facebook, ya también te dan un diagnóstico de qué es. Si se meten, y esto está padrísimo, métanse a la parte de la configuración. Facebook le dan en esta parte configuración privacidad y ahí viene tu diagnóstico de las actividades que estuviste realizando. Es decir, saben mucho mejor que nuestra familia. Pues ya ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros gustos, no? Dicen que por medio de la cantidad de likes nos van identificando, ¿no? Que si le vamos dando 10 likes, ya me conocen mejor que mi familia, que si le vamos dando 100 likes, pues ya me conocen mejor que mi esposo, y si le damos 1000 likes, pues ya me conocen mejor que absolutamente toda la gente que está a mi alrededor, ¿no? Porque ya complementaron todo nuestro perfil. Entonces, y este es un tema importantísimo, ¿por qué es tan indispensable hoy cuidar nuestra privacidad? Y lo vuelvo a repetir, yo creo que la protección de datos personales, que es lo que como derecho fundamental y la actividad, una de las actividades primordiales que tenemos los órganos garantes del país, es seguir promoviendo y difundiendo esta parte. Cuando son violentados, cuando hay una intromisión ajena de una persona a nuestros datos personales, como ya lo dije, quedamos totalmente expuestos. Esta exposición de datos que, aunque pareciera que si una persona ingresa a nuestro perfil, que si hay una base que concentra toda esta información y aunque nos digan que nuestra información está encriptada o está cifrada, como nos dice WhatsApp, de extremo a extremo, y nadie tiene acceso, nosotros ya les dimos acceso a esa información, ¿no? Otro tema muy importante, se tocaron los avisos de privacidad, ¿no? Que sí nos los dan a conocer, pero volvemos a esta parte. Una, si no le damos a aceptar, pues no vamos a descargar la aplicación, ¿no? Dos, si no la leemos y no nos dimos cuenta que le estamos cediendo toda nuestra información, pues también, ¿no? Y que es la cultura, tristemente es la cultura que tenemos de no leer, de agarrar y aceptar y descargar, ¿no? Pero, insisto, si no lo aceptamos, pues no vamos a tener este uso de aplicación. Entonces, pues ahí es un tema de ponderación y de valorar. ¿Qué queremos? ¿Queremos mensajería instantánea que conozca toda nuestra información? ¿O es más fácil que lo hagamos de una forma tradicional y que hagamos una llamada telefónica o que mandemos un mensaje de texto o un correo electrónico como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, tampoco se trata, y siempre lo digo, tampoco se trata de hacer, desde luego, y ser una humanidad tecnófoba, ¿no? Que le tengamos miedo a la tecnología. No, hay muchas bondades. El tema es el cuidado de nuestra privacidad, nuestra intimidad y de los datos que estamos proporcionando. Esa es la parte que nos toca a los órganos garantes, que nos toca a los padres de familia y que nos toca a la ciudadanía en general. Estar consciente que el uso de la tecnología sí tiene muchas bondades, pero también tiene muchos peligros. ¿Cuáles son estos peligros? Pues ya lo dijimos, toda esta parte de intromisión a nuestra intimidad. Entonces, no sé cómo vaya de tiempo, Gustavo, no quiero abusar, ya me pasé, ¿verdad?
Bueno, si ya me pasé. Para concluir, no se preocupe, adelante, está muy interesante su plática. Muchas gracias. Ya nada más quiero cerrar con esta parte, ¿no? Que lo dijeron mis compañeras y que ha sido muy, muy tocado. Hay que estar muy atentos de toda la información personal que subimos en la red. Hay que revisar siempre y sobre todo en el tema de particulares esta parte, ¿no? Nuestros derechos ARCO, como ya fueron mencionados, se los recuerdo: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tenemos una deuda pendiente con esta parte de portabilidad de datos, que ya también lo mencioné, pero recuerden que estamos los órganos garantes, donde en el caso de que estemos hablando de un ámbito público, nosotros somos responsables, y si es de particulares, está el INAI, donde también puedes pedir todo este tipo de respeto a tus derechos. Y desde luego, recomendarles a todas y a todas que estén muy atentos de todo lo que estamos compartiendo día a día, porque todos los órganos garantes del país, como Oaxaca, que hoy realizó este espectacular evento, estamos subiendo todo tipo de información. La comisionada presidenta aquí de Oaxaca, yo lo veo todos los días en sus redes, yo soy su seguidora, quiero que sepan, yo soy su seguidora, y veo en sus redes que todos los días está compartiendo todo este tipo de información. Ojo, es muy importante que nos ayuden a replicar todo esto. Mientras más la ciudadanía estemos involucrados en toda esta parte y cuidado de nuestra intimidad y privacidad, más seguros vamos a estar, porque es una tarea de todos. Los órganos garantes cumplimos con nuestra parte de promoción, de difusión, de protección, pero si no lo hacemos como ciudadanos y si no lo hacemos con esta parte de cuidado personal, va a ser muy difícil que sigamos avanzando. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, comisionada Reina Lisbeth Ortega. A continuación seguimos la parte de preguntas y respuestas. Tenemos varias en las redes sociales, las cuales las dejo abiertas para que cualquiera de las ponentes pueda tomarlas y hacer la respuesta solicitada. Hay una pregunta de Alejandra Alonso Oviedo, del estado de Hidalgo, la cual de hecho ya fue en parte respondido por la comisionada Reina, pero la externo para si alguien tiene algún punto o algo que anexar. Ella pregunta: ¿cómo garantizar que los teléfonos celulares eviten proporcionar los datos de sus usuarios? No sé quién de las ponentes quiera participar referente a esta pregunta e irnos. De hecho, van a ser como 6, 7 preguntas por el tiempo y la agenda de las comisionadas, porque son varias las preguntas y vamos a retomar algunas y algunos comentarios. Referente a esta pregunta, no sé quién de las comisionadas quiera optar por dar alguna respuesta. Si me permites, yo creo que esta parte es muy complicado y decir cómo garantizar. Ya lo dije, ¿no? Esta parte de datos personales en el ámbito privado es bien complicada. Son empresas que están vinculadas con toda esta parte de telecomunicaciones. Obviamente, y lo mencioné hace un momento, tenemos, y hoy el número celular ya también es un tema, es un dato personal. También se hace la portabilidad del dato. El número en sí que tenemos es nuestro, ya es parte de nosotros. Ya las telefonías no se lo pueden quedar. Es por eso que te hablan y ya no te dicen, ¿quieres tener una nueva línea? No, te dicen, ¿quieres cambiar tu número de teléfono a tal telefonía? Porque ya nos corresponde, es un dato. ¿Cómo garantizar que no se comparta? Súper complicado, ¿no? Yo creo que este es un tema que no lo podríamos nosotros limitar, ni mucho menos proteger. Esto es un tema ya que tampoco tenemos esta parte de cultura de decir a la persona al que nos pide el número de otra, decirle, oye, te puedo compartir tu número, tal me lo pide, ¿no? O simplemente, yo siempre lo digo, ¿no? Por ejemplo, nuestros números que manejamos, a mí diario recibo muchísimas llamadas de muchísimos lugares, donde pues no, nunca proporcioné mi número. Y he aquí el cuidado. Por lo regular, y no sé si se han fijado, son instituciones bancarias que nos hablan y nos dicen, oye, ¿no quieres cambiar tu cuenta de banco cuando tú no tienes una cuenta en esa institución? ¿Qué está pasando? Y yo, porque ya lo hice una vez, pues me puse a preguntarle, ¿no? A la persona que me habló de dónde había obtenido mi número, porque yo no tenía cuenta en esa institución. Entonces me dice, es que sabes que tenemos un call center donde se concentra todas las bases de datos y todos los bancos tenemos esta misma base y no los estamos compartiendo los datos y pues por eso te estamos llamando. Entonces, fíjense qué delicado, ¿no? La respuesta que me dieron, que no sé si es verdad o no,
Pero desde ahí, entonces yo le empecé a decir a ella, oye, y me aviso de privacidad, y entonces pues, terminó colgándome, ¿no? Entonces, esta parte es un tema muy complicado. Yo creo que aquí es la parte donde es muy importante denuncia ciudadana. ¿A quién? Ante el INAI. ¿Qué está pasando cuando no tenemos, cuando nuestro número, cuando nos llaman así, que no lo proporcionamos nosotros? Ojo, y creo que, insisto, es nuestra cultura, hay que presentar denuncia ante el INAI y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque así vamos a ir limitando y bloqueando esta parte. Perdón, espero haber contestado parte de su pregunta. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Aprovecho también para externar un comentario referente a esto. Lo hace Andreu Ángeles. Nos dice, lamentablemente para usar un teléfono tenemos que darle permiso a todo. Nos dan la opción de hacerlo, pero en caso de no aceptar, no podemos usar los teléfonos o las mismas aplicaciones, ¿no? Va de la mano con lo que ya argumentó la comisionada Reina Lisbeth Ortega. Continuando con las preguntas, está otra de un seguidor, Christopher Pérez, nos dice, ¿cómo pueden ayudar los institutos garantes a proteger nuestros datos personales? Los órganos garantes, la Constitución nos mandata que estamos encargados de tutelar los datos personales en posesión de sujetos obligados. Esto hablando de los órganos garantes de los estados. En el caso de que vulneren los datos personales de algún servidor público del estado de Hidalgo, tienen que hacer una denuncia ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Hidalgo, y ya sea por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, Infomex, en la página del instituto, correo electrónico, ya sea personal, a mano, como sea, ellos o en la institución donde vulneraron sus datos personales, y en el caso de que esa institución no le dé la respuesta adecuada para proteger sus datos personales, que en este caso para eso están los derechos ARCO de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los mismos, ya sea el caso de que en el aviso de privacidad no se le haya dado el uso adecuado o que no se hayan seguido las políticas de privacidad adecuadas. Entonces el instituto ya mete un recurso de revisión y el instituto, los comisionados serán los encargados de que llegue a buen puerto esa tutela y esa protección de datos personales. En el caso de esta mesa de debate, que son redes sociales, pues el INAI es el que está facultado, bien lo decía la comisionada Reina, existe una ley en posesión de protección de datos personales en posesión de particulares, que sí, efectivamente ya tiene varios años y que valdría la pena, pues sí, darle por ahí una checada. El INAI es el encargado de tutelar, solamente el INAI puede tutelar estos datos personales en el caso de que sea una empresa o alguna aplicación de este tipo, que estamos hablando de entes privados. Pero también los órganos garantes de los estados tenemos la obligación de asesorar al solicitante o al que le están siendo vulnerados sus datos personales. No sé si con eso esté aclarada la pregunta. Muchas gracias, comisionada Mayra. Otra pregunta de otro ciudadano, Oscar Rodríguez, nos pregunta, ¿los avisos de privacidad a su interpretación deben ser más claros y más visibles y sobre todo más digeribles para todos los ciudadanos? Él pregunta, ¿se requiere una legislación a nuestras leyes actuales o están actualmente bien? Bueno, si me permite, híjole, las leyes nos mencionan cómo debemos establecer los avisos de privacidad, ¿no? Ya nos está establecido claramente qué debe contener cada aviso de privacidad, si es general, si es el específico. Desde luego, también nos dice que debe estar visible en todo momento
antes de realizar cualquier trámite donde nos vayan a recabar información personal, nos lo tienen que proporcionar o nos tienen que dar el link, o en el caso de, también menciona que pueden ser físicos, electrónicos o sonoros, dependiendo del tipo que se necesite. Pero si a mí me preguntan en lo particular que si tendríamos que hacer algún tipo de reforma legal, que es donde exista alguna modificación en cuanto a los avisos de privacidad, yo diría que sí. Yo diría que en el sentido de quizá hacerlo más digerible, pero quizá que sí esté establecido puntualizando más aspectos que hoy hemos visto. Si bien nos dice, bueno, debe contener la institución, el domicilio, qué datos se van a recabar, si va a haber alguna transferencia, con qué instituciones se va a hacer esta transferencia, en fin, dónde puedo consultar el aviso de privacidad ya que esté completo, dónde puedo, que debe estar fundado y motivado, en fin. Yo sí le pondría quizá un poco más digerible y quizá, sí señalar, porque también es una pregunta que los sujetos obligados siempre nos hacen, o por lo menos mis sujetos obligados. Tengo que hacer un aviso de privacidad por trámite que voy a realizar o por acción que voy a realizar. Sí, ojo, tenemos que tener avisos de privacidad por cada uno de las direcciones de las actividades donde se vayan a recabar datos personales. Entonces, todas estas cosas que creo que aún están un poco, por así decirlo, no quiero utilizar la palabra, pero sí vagas, quizás señalarlas y hacerlo más puntual, yo sí diría. Pero la legislación que nosotros tenemos, y también lo debo de decir, es de las mejores legislaciones que existen en el mundo, hablando del tema de público. Y lo voy a decir porque público, porque ha sido muy estudiada. En Europa es muy estudiada nuestra legislación y es muy comparada con todo el reglamento europeo. Tenemos de las mejores, pero yo sí creo que sí, siempre la mejora es indispensable. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Tenemos también otra pregunta. ¿Qué puede hacer, esto lo plasma Rubén Flores, qué puede hacer un ciudadano al ser víctima por el mal uso o no autorizado de sus datos personales en páginas que supuestamente son seguras? Denunciar. Definitivamente es decirle a la sociedad, debes de denunciar. En páginas no seguras, ¿con quién tienes que hacerlo? Directamente al INAI. Claro que los órganos garantes podemos asesorar, podemos apoyarte cómo realizar esa denuncia. Sí, sí, denunciar. Los órganos garantes para eso estamos. Ciertamente no, a lo mejor no pueden, no saben o dicen, no, ¿cómo voy a llegar al INAI? Estamos también para asesorar, incluso también para poderlos vincular con el INAI, pero es definitivamente a través de la denuncia. Si no denuncias, no se puede actuar. Y si me permites, Gustavo, en esta parte que menciona Fabi, totalmente, no es la denuncia. Y ya lo dijo, los órganos garantes locales también podemos no conocer, pero sí ser el medio, ser los intermediarios para remitir en caso de que hubiera una denuncia. Ya pasó en mi estado, hubo una denuncia de una página privada que se cargaba de todo este tema de publicidad. Hubo cierta información falsa que pues estaba haciendo daño, ¿no?, a la integridad de una persona. Entonces, ¿qué hicimos? Y también lo marca la ley. Tenemos que conformar, desde luego, un expediente. Tenemos que hacer una verificación de esta información, recabar toda esta información y remitirla, como ya se dijo, a quien le corresponde por competencia. Es decir, tema de particulares al Instituto Nacional, al INAI, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Tenemos más preguntas, pero por la agenda de las comisionadas y todavía para continuar con el programa que actualmente lleva a cabo el IAIP Oaxaca, pasamos o les informamos que
Todos aquellos que quieran de manera ejecutiva más información sobre esta mesa de trabajo pueden dejar su correo en las redes sociales y así nosotros a través de los mismos transmitir la información solicitada. De igual forma, las respuestas o preguntas que todavía no han sido contestadas serán en su momento ratificadas y contestadas para que ustedes puedan tener dicha información. Continuando con el programa, y antes de concluir, cedemos el uso de la voz a nuestra presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Adelante. Muchas gracias y pues de verdad muchas gracias comisionadas, compañeros por esta disposición y sumarse a este evento que promueven acciones para garantizar el ejercicio de los datos personales y su protección. Bien lo decían las comisionadas, hay veces que tenemos que proteger los datos personales que nosotros solitos regalamos porque queremos tener un teléfono, porque queremos ser parte de una aplicación, porque nos llama la nueva tecnología. Entonces, la verdad es que tanto al interior como al exterior de las entidades federativas y el INAI me siento muy honrada en estos momentos por tener una alianza entre los órganos garantes para la protección de los datos personales. Agradezco sus conocimientos compartidos y sobre todo su compromiso por la enseñanza, porque mentores son aquellos que ven la información y en la información ven una esperanza. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que los videos continuarán en nuestras redes sociales para que puedan visualizarlas posteriormente y los invitamos a que nos sigan en redes sociales porque vamos a tener el día jueves la firma de convenio para la protección de datos personales durante el proceso electoral 2021 en el estado de Oaxaca y el día viernes nuestra conferencia magistral El Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales, una visión en el contexto actual en el uso de las tecnologías de comunicaciones instantáneas. Muchísimas gracias nuevamente. Les haremos llegar a cada una su reconocimiento por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los que nos sintonizaron en redes sociales. Ejercemos nuestros datos personales y más aún, protejámonos porque preguntar, exigir y proteger es nuestro derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta. Perdón, antes de decir adiós, queremos a nombre del instituto y que la presidenta haga el honor, vamos a presentar y proyectar los reconocimientos por esta charla y esta mesa de debates tan espléndida y sobre todo tan nutriente sobre los datos personales y el ejercicio de las redes sociales. Pues muchísimas gracias y a nombre del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales otorgamos los siguientes reconocimientos tanto al licenciado Gustavo Guadalupe Díaz Altamirano como a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, a la comisionada Reina Lisbeth Ortega Silva y por supuesto a la comisionada Mirna Moncada el presente reconocimiento, mismo que se les hará llegar así que físicamente a cada uno, por haber participado en esta mesa de debate. Muchísimas gracias por su participación y esperamos que en esta mesa de debate, mi información en la red, protección de datos en el derecho, los derechos ARCO, que la realizamos en el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Gracias nuevamente, las esperamos en Oaxaca físicamente y espero verlas pronto. Muchas gracias a todos los que nos siguieron virtualmente y estamos en estos días festejando la protección de nuestros datos personales. Por favor, protejamos nuestros datos personales. Gracias, bonito día. Gracias, un abrazo a todas. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias, hasta luego.